Muy buenas tardes, queridos colegas. Damos inicio a otra jornada del curso de inducción Diana Mereles de la AJP en nombre del presidente, el doctor Delio Vera, y como integrante de la comisión académica, damos inicio hoy con el tema de la gestión de despacho a cargo de la doctora María Luz Martínez y va a estar moderando el doctor Darío Báez, en manos de quien dejamos el micrófono y la pantalla para dar inicio sin más. Doctor, la pantalla es suya. Muchas gracias, doctora Liz Lobo. Buenas tardes a todas y todos los compañeros que están presentes y la doctora Luz Martínez, quien hoy nos va a dar justamente varias lecciones de cómo evitarnos dolor de cabeza, decía yo. Voy a empezar con lo que es el currículum de la doctora Luz Martínez, un muy breve currículum, evidentemente nos han enviado. La conozco a la doctora y veo que faltan muchos puntos acá, pero lo importante evidentemente va a ser lo que nos va a contar la doctora. Y no vamos a dejar pasar que la doctora Luz Martínez Vázquez es notaria y escribana pública desde el 1987, abogada desde 1991, jueza penal de sentencia de la capital desde el 2004, hoy goza con... hasta la actualidad justamente ha sido declarada inamovible en las funciones del año ya 2019. Entre los estudios que se va a resaltar está la de didáctica universitaria del 2002, en la Escuela Judicial del 2005, maestría en Derecho Penal, parte especial y general. Esto lo tenemos con el profesor doctor Wolfgang Schone, 2006, 2007, 2008, 2009. Máster y especialización en Justicia Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad de Bolonia, Italia, 2022. Ejercicio de la docencia, Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, Escuela de Obstetricia, Maestría en Legislación Social, año 2001-2005. Actividades gremiales varias, entre ellas mencionamos miembro de la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Jueces del Paraguay, periodo 2008-2011, 2013-2015 como miembro de la mesa directiva, periodo 2015-2018, periodo 2018-2021, periodo 2021-2024, periodo 2024-2027, tiene una participación activa como cabeza de la Comisión de Enlace ante el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia. Esto es lo que me pasaron para leer, pero tengo que agregar que esto último mencionado, este enlace en especial que tiene la doctora Luz Martínez con el Consejo de Superintendencia, es uno de los servicios importantísimos que considero yo de la Asociación de Jueces del Paraguay, especialmente para los compañeros que se encuentran un poco alejados de las oficinas del Consejo, y a través de todo este servicio que presta la Asociación de Jueces del Paraguay se puede acceder a un montón de cuestiones, informes, presentaciones, saber el estado actual de los distintos sumarios que siempre existen. También veo en el currículum que nos falta que de crimen organizado, forma parte de uno de los tribunales de crimen organizado del Paraguay. Es un trabajo muy difícil. Justo vimos una publicación en estos días donde 10 causas abiertas. Humanamente todavía no tenemos explicación cómo se puede, pero de que se está pudiendo lo están demostrando personas como la que hoy va a hablarnos. Decía también en lo que hace a la importancia de este servicio, puesto que siempre vamos a tener estos dolores de cabeza de sumarios, denuncias, hasta querellas algunos tenemos dentro de nuestras funciones. Tal vez antes de entrar a la magistratura no teníamos ni infracción de tránsito, pero siempre van a haber personas disconformes, a veces un 50% disconformes con las decisiones que vamos a tomar, y siempre vamos a estar con dolores de cabeza. Si uno de los ejemplos que suelo dar y suelo hablar, si hubiese tenido la oportunidad que están teniendo varios compañeros hoy de participar en esta charla, en esta exposición,
evidentemente me iba a evitar el primer dolor de cabeza que tuve. Y quiero dar de ejemplo, por eso es tan importante lo que hoy vamos a adquirir de conocimiento. No le di importancia cuando la Corte Suprema de Justicia nos pidió, y nos sigue pidiendo, un informe de autos para, ¿cuántos expedientes tenés con autos para sentencia? Y yo decía, espera, soy juez de sentencia y los jueces de sentencia, como rige el principio de oralidad, no tenemos autos para sentencia ni resoluciones pendientes de ser dictadas. Las resoluciones son inmediatas. Entonces no le di la importancia que tenía que darle. Es más, el actuario de aquel entonces me hace recordar, y hoy es nuestro colega también, ¿verdad? Nuestro compañero, ya juez, de que teníamos que presentar este informe. Y como estábamos en un juicio oral, dije, no, es más importante el juicio oral y el informe. Bueno, ni siquiera tenemos esa posibilidad de tener autos para sentencias. Tan solo vence eso y fuimos como 9 jueces de sentencia de la capital con una lista ya de sumario, ¿verdad? Mi primer sumario. La idea es justamente escucharla a la doctora Luz Martínez y evitarnos estos dolores de cabeza como el que me habría evitado si es que hubiese escuchado este curso, y porque fui nombrado después de dictar este curso, no tuve conocimiento. Tuve el honor también de participar por unos años en el mismo tribunal de la doctora Luz Martínez, donde ya pude evitarme justamente estos dolores de cabeza por los consejos particulares de la misma. Doctora, es tuyo el micrófono. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos. Vamos a hablar esta tarde de la gestión de un despacho judicial en esta versión del año 2025, inducción judicial Diana Mereles, que propicia la Asociación de Jueces del Paraguay para que estemos capacitados. El motivo de esta charla, que ya en varias ocasiones pensé, ya no voy a hacer más esa charla ni ese tema, pero creo que siempre es importante. Y los fundamentos de la misma son la experiencia que hemos ganado en algún buen resultado del ejercicio de la función, así como también, por qué no decirlo, las equivocaciones o omisiones que habremos cometido y hemos prometido no volverlas a repetir. Y la intención en esta tarde es transmitir la experiencia en esa buena gestión de despacho, en aquello positivo que nos hizo adelantar en nuestras funciones, nuestras gestiones, o en todo caso en la remisión de esos informes que siempre nos piden. Lo importante es saber generalmente que como jueces debemos estar preparados para respondernos ciertas inquietudes. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Con quiénes? ¿Para qué cumplimos con nuestra función? Este juego de palabras parecería sin importancia al desempeñar nuestras funciones, pero lo tenemos que hacer con acabado conocimiento. Obviamente eso es lo que se espera al ser electos, que tengamos un mínimo conocimiento de todo lo que en cuanto a leyes se requiere, tener esa preparación constante, también mucha responsabilidad, compromiso, previsibilidad, eficiencia, transparencia, y que todo sea posible en el menor tiempo para brindar los resultados que la sociedad y la ciudadanía esperan de nosotros. Esta charla en su generalidad está dirigida a los magistrados recientemente electos o a quienes han ascendido a nuevos cargos, pero antes de entrar en funciones, ciertas actividades administrativas requieren de nuestra asistencia y de nuestra presencia. En primer lugar, obtener nuestro decreto de nombramiento en caso de ser recientemente designados, y a ese decreto de nombramiento hay que darle una acabada lectura, que no falte ningún nombre, que nuestros documentos de identidad, los números estén correctamente dispuestos, así como también la categoría, para evitar retrasos en los siguientes trámites que dependen de esa resolución administrativa por la cual somos designados. Nada más y nada menos que la más importante.
porque cuando eso tengamos en condiciones debemos hacer lo primero, que es la declaración jurada de bienes, que debe ser realizada con esa presentación de resolución con todas las firmas completas de los ministros de la Corte que deban firmar. Es una obligación que nos compete presentar, establecida en el artículo 104 de la Constitución Nacional, que es la presentación de esa declaración jurada de bienes y rentas dentro de 15 días de haber tomado posesión del cargo o de 15 días después de haber cesado en el ejercicio del cargo. Los requisitos son nuestros nombres completos en primer lugar y debemos saber que esta declaración comprenda a nuestros cónyuges, nuestros padres, a nuestros hermanos, nuestros hijos menores inclusive, y también se incluye una declaración de dar irrevocable de dar a conocer públicamente los datos contenidos en la declaración jurada. Me refiero a datos que puedan ser públicos. Luego, también, posterior a ello, si es que vamos para un cargo en ascenso, debe hacerse el dictamen de correspondencia de esa declaración jurada de bienes, rentas, activos y pasivos, al cual estamos obligados. Asimismo, desde el año 2023, a través de la Ley 7089, se instituye el régimen de la declaración jurada de intereses. Esto es para los efectos de prever, corregir o de sancionar conflictos de intereses en la función pública, y en el artículo 13, en su inciso C, nos comprende como sujetos obligados. ¿A quiénes? A los ministros de la Corte Suprema de Justicia, a los magistrados judiciales, a los secretarios y relatores del Poder Judicial. Ya con esta constancia de la presentación de la declaración jurada de bienes, debemos recurrir a la Dirección de Legajos, Liquidaciones y Tesorería, donde nos otorgan en legajos la categoría correspondiente. También debemos hacer otros trámites como ser la actualización de los datos para ser beneficiarios del seguro médico con el que contamos a través de la Corte Suprema de Justicia, que es ASIGMED, y al Departamento de Informática para obtener la credencial, a la Oficina de Ética Judicial de realizar el trámite correspondiente a la suspensión de la afiliación a partidos políticos o a la desafiliación, que es también un requisito obligatorio para los magistrados. Y luego, para quien desee una gestión ante el registro automotor para la obtención de la placa para el vehículo. Estos trámites tenemos la suerte, nosotros los socios de la Asociación de Jueces del Paraguay, de ser acompañados por funcionarios competentes, referentes y con un trato cálido y humano que nos ayudan a desfilar por los pasillos del Poder Judicial para que podamos realizar todos estos trámites. Ahora vamos a hacer una composición del lugar en lo que hace ya al despacho de la magistrada o del magistrado recientemente nombrado o recientemente ascendido en el cargo, o aquellos quienes ya hace mucho tiempo están y hoy nos acompañan igual. Un saludo especial para todos. La figura central para este tema y para ese despacho judicial es el magistrado. Es la autoridad que tiene, es aquella persona que tiene la potestad para juzgar, para resolver cuestiones que son sometidas a su competencia y a su jurisdicción, y es sobre esa persona sobre la cual recae el deber de impartir justicia. El juez es el que debe liderar ese despacho. No existe la pretensión por mi parte de definir qué es una gestión de despacho expresamente establecida, sino más bien enunciar, dar términos que ayuden a que podamos hacer, porque no se circunscribe a una sola palabra y que tenga un cariz práctico nuestra conversación al respecto de ello. Mi gestión de despacho puede consistir obviamente, obligatoriamente, en conocer de leyes, conocer de todo lo que sea la Constitución Nacional, los tratados internacionales, los códigos de forma y de fondo, las resoluciones, las acordadas en la Corte Suprema de Justicia, que en cierto modo regulan también nuestras gestiones. Pero es muy importante saber dirigir las labores de nuestros funcionarios con quienes trabajamos, hacer trámites hasta administrativos para lograr un buen ambiente, obtener todo lo que sea necesario para que nuestra gestión sea más eficiente.
administrar nuestros recursos humanos, nuestros recursos materiales, recursos técnicos, ordenar diligencias, obtener objetivos, administrar recursos, escuchar propuestas de nuestros funcionarios, de colegas inclusive, no cerrarse a escuchar lo que alguna que otra persona nos quiere compartir como experiencia para realizar bien la gestión o adquirir alguna buena gestión de otro colega con tal de que nosotros podamos hacer bien nuestra tarea. Podemos también hacer una buena gestión de despacho, rectificando nuestros errores, nuestras omisiones, observando el buen desempeño de nuestros colaboradores, fortaleciendo la unión entre ellos, inclusive creando un buen ambiente de trabajo. Trabajar con previsibilidad en lo que sea, eso significa adelantar las tareas, hacerlo con un sentido práctico y medir si es que nuestros resultados estuvieron bien o mal, no solo a la hora de presentar los informes trimestrales, cuatrimestrales o aquellos informes que nos pidan, sino en nuestro desempeño diario, qué ha sido lo positivo o lo negativo para poder mejorar en adelante. También es muy importante disciplinarse, ordenarse, es decir, ser ordenados en cuanto a lo que hace a la labor del magistrado, así como también de la secretaría que se dirige, y motivar a los funcionarios. Existen diversos modelos de gestión de despacho que depende de los ámbitos en los cuales se desempeñan. Pueden ser en el ámbito civil, laboral, penal, niñez, adolescencia, multifueros, tribunal de cuentas, así como también las instancias. Juzgados de paz, juzgados de instancia, tribunales de apelación. Y algunos factores son comunes a todos estos, no importa qué categoría tenga el magistrado, como son ser las actividades pendientes a realizar o planificar o organizar nuestra labor de magistrado. En cuanto a eso, contamos con ayuda de nuestros recursos humanos, principalmente funcionarios, saber administrar otros recursos como son los expedientes, ya sean físicos, electrónicos, oficios, informes que nos soliciten. Debemos ser guardianes, digamos, custodios de los mobiliarios y equipos, muebles informáticos, recursos informáticos por nuestra obligación que deviene de una ley. También los deberes, atribuciones y obligaciones que tenemos en la actividad jurisdiccional, que obviamente son resolver todas las cuestiones que se someten a nuestro estudio, a nuestra competencia, a nuestras jurisdicciones, así como realizar diligencias, inspecciones, constituciones y los informes, que son trimestrales, cuatrimestrales y anuales. En cuanto a nuestros recursos humanos, está compuesto por funcionarios que son aquellas personas designadas por el Poder Judicial para cumplir una determinada función por el tiempo que sea. Obviamente ello requiere en los casos de nombramientos y designaciones permanentes de concursos de méritos y actitudes a efectos de acceder a esos cargos como funcionarios del Poder Judicial. Estos pueden ser nuestros sugieres notificadores, los oficiales de secretaría, dactilógrafos, auxiliares de secretaría, asistente jurisdiccional, asistente técnico, asistente administrativo, así como también los practicantes. Tienen una relevante importancia por la ayuda que prestan y por el sentido de responsabilidad que les concede el Código de Administración Judicial, el acto judicial o secretario judicial, cuya función está establecida en el artículo 186 del Código de Organización Judicial, así como también ha sido modificada por la Ley 4.992 del 2013, que reglamenta, modifica y amplía las funciones de los actuarios de juzgados y tribunales, y en el caso del Código Procesal Penal en el artículo 45, y en el caso del Código Procesal Civil en el artículo 37, en su inciso D, en lo relativo a la suscripción de los certificados y testimonios ordenados por el juez. En cuanto a las funciones del actuario judicial, es muy importante que nosotros, los jueces, conozcamos cuál es la función de ellos, qué es lo que le podemos pedir que realicen, que hagan, le podemos exigir a través de alguna nota, de
de algún oficio a efectos de que cumpla con su labor definitivamente como corresponde. Una de las obligaciones del actuario, del secretario judicial, es asistir a su oficina, mantener abierta para el público, atender al público que comparece y permanecer en ella en las horas indicadas. Recibir escritos, documentaciones que pertenecen a los interesados, poner cargos, presentar sin demora esos escritos que han sido presentados para su resolución al magistrado, invariablemente en algunos de los casos en el plazo de 24 horas por la premura del tiempo que tiene esa resolución. Organizar y foliar expedientes físicos que en la medida que se vayan formando en cuanto al expediente electrónico, generalmente son los únicos que tienen acceso a los escritos que son presentados por las partes. Y obviamente tienen el deber y la obligación de custodiar sus firmas electrónicas y sus passwords de que no puedan ingresar ninguna otra persona. Asimismo, debe custodiar sellos de juzgado, de tribunales, documentos, evidencias, expedientes, todos los libros, cuadernos de entrada está bajo su obligación de custodia. Asimismo, tiene la función de supervisión, de control y de disciplina de la calidad de los trabajos de los funcionarios a su cargo y controlar el uso obligatorio del uniforme, así como también de la placa distintiva que les corresponde y están obligados a usar. Obviamente, dentro de sus funciones está dictar las providencias que corresponden y ponerlas al despacho del juez a efectos de la firma correspondiente. Y también pueden hacer ellos firmar por sí mismos mediante estas modificaciones de las leyes ciertas providencias, las cuales pueden ser recurridas y deben ser refrendadas por el juez para su validez. Asimismo, pueden conceder o denegar con su visto bueno del superior directo, que es el juez, permisos, licencias y justificaciones de elevadas tareas del funcionario de su cargo. Estos recursos humanos que colaboran con nosotros para el cumplimiento de nuestras funciones, ya dije, está formada también por los demás funcionarios que son los ufieres notificadores, cuyas funciones están establecidas también en el Código de Administración Judicial. Posteriormente a esto, el juez puede estar con su equipo ya humano completo, dedicándose a sus funciones que son las relativas a los expedientes y también a los informes. Estamos obligados a la presentación, en primer lugar, cuando el expediente, nos referimos a los expedientes físicos y también a los expedientes electrónicos, que deben estar bajo su guardia y custodia como corresponde. No solo es la obligación del actuario, sino que también el juez, en esa impronta que posee, debe atender un poco el movimiento de la Secretaría, las condiciones en que están bajo resguardo esos expedientes o evidencias o libros, de acuerdo a cuál sea la función que presta el juez, porque la responsabilidad recae en el magistrado. Y la intención acá es, como se dice vulgarmente, saber hacer y saber mandar a hacer esa actividad administrativa que recae. Y si se va a observar alguna cuestión, hacerlo de un buen modo. En cuanto a los informes, tenemos los informes cuatrimestrales, y en esta diapositiva, en referencia ya a lo que dijo el doctor Darío Báez, vamos a hacer un énfasis porque es lo que generalmente nos preocupa como asociación de jueces del Paraguay cuando hay muchas denuncias en contra de colegas por el incumplimiento de esta obligación de presentarla. A esto no hay que resistirse, queridos colegas. Hay que armar un modo de realizar estos informes y que se vayan haciendo durante el año, no precisamente cuando llega el plazo en que se deben presentar. Porque hay algunos que tienen un plazo establecido y hay otros que nos piden en razón a informar ciertos expedientes por algún motivo especial. Los informes cuatrimestrales son de los expedientes que se encuentran en estado de autos para sentencia.
En primer lugar, las que están pendientes de autos de resolver, ya sea por autointerlocutorio, por sentencia definitiva, y deben ser remitidas al correo informes csj@pj.gov. Obviamente existe un modo de presentar estos informes. Tiene una cartilla especial que es remitida al correo institucional de los funcionarios o de los magistrados de cómo se debe presentar. Y, por ejemplo, de enero a abril, estos informes cuatrimestrales en formato Excel se pueden presentar o se podían presentar hasta el 25 de abril del año 2025, de mayo a agosto hasta el 29 de agosto de 2025 y de septiembre a diciembre hasta el 19 de diciembre de este año 2025. Para el área penal como pendientes, lo que se debe registrar también acá es los juicios orales públicos o las audiencias que no han podido realizarse, las que están pendientes de realizarse, si hubo suspensión de audiencias, por qué motivos, inclusive si hubo suspensión de juicios o de audiencias con medios telemáticos, hay que informar de la razón. El informe trimestral sobre incidentes, recusaciones e inhibiciones. Este debe presentarse a la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, Departamento de Análisis y Programación, sección de seguimientos y recomendaciones en formato Excel y PDF, y los trimestres están conformados de determinada manera. Esto varía cada año. El primer trimestre de enero, febrero, marzo, presentar hasta el 15 de abril. Pero esta es una acotación de mi secretaría, porque nosotros trabajamos de ese modo. No trabajo en compartimientos estanco con mis funcionarios, trabajamos todos juntos. Entonces ellos me dijeron, doctora, más recomendable presentar el 10. No esperar a que sea el 15, porque ya no se va a agregar ninguna otra información más a eso que ya se tenía. Porque hasta marzo entonces hasta el 10 de abril ya no se agrega nada. Se agregó lo que se hizo hasta el 30-31 de marzo. En cuanto al segundo trimestre de abril, mayo y junio, se puede presentar hasta el 15 de julio. En esta quincena debería presentarse ya ese informe. El tercer trimestre corresponde a los meses de julio, agosto y septiembre, que debe presentarse hasta el 15 de octubre. El cuarto trimestre de octubre, noviembre y diciembre, presentar hasta el 15 de enero. Pero como hasta finales de diciembre, lo bueno sería si uno se va a quedar en la feria presentar ya en ese último día del mes de diciembre. Hay un instructivo, reitero, establecido para el correcto llenado de estos formularios a los efectos de su presentación. En el caso de los tribunales de apelación, se presentan como un órgano colegiado, un único informe y no por miembro o gabinete. Reitero, esto es muy importante en nuestro caso de su cumplimiento por la sanción que lleva implícita, que a veces nos pasa desapercibidos. Y estas omisiones en la presentación configuran falta grave del magistrado prevista en el artículo 25 de la acordada 1597 del año 2021, en vigencia desde el 1 de abril del año 2021. Y las sanciones que pueden aplicarse están establecidas en el artículo 18 de esa misma acordada y pueden ser multa hasta 30 jornales mínimos, suspensión hasta un mes sin goce de sueldo. Este es el texto de la acordada, digamos, que habla de la remisión del registro de informes de recusaciones, inhibiciones e incidentes que están obligados a presentar los magistrados judiciales. También esto nos lleva a concordar este artículo de la acordada con el número 16, que establece las faltas graves y cuáles son. Incurrir en negligencia en el cumplimiento de los deberes, en inobservancia de obligaciones o prohibiciones previstas en la Constitución pública y en las leyes. Esta generalmente es la fundamentación que se utiliza para sancionar a los magistrados que no han presentado en tiempo y forma estos informes. El informe cuatrimestral de pendencia.
A esto también están obligados todos los magistrados, que es sobre la cantidad de expedientes que están pendientes de resolución, ya sea autos para resolver, autos para sentencia. Y en el foro penal, lo que se informa, reitero, es la fecha de audiencias de juicio oral y público, las audiencias en garantías, audiencias de 242, todas las audiencias que estén pendientes de su realización. Y obviamente esto se califica como una falta grave no presentar el informe correspondiente. El informe de recopilación de datos, el informe de información estadística, FRIE, que le denominamos, ha sido aprobada por una acordada del año 2010, la 670 del 28 de diciembre. Este informe tiene sus especificidades de acuerdo a la jurisdicción e instancia que corresponda y sus características esenciales, por citar algunas, son indicadores relativos a la gestión de los expedientes judiciales, ya sea ingresados por trámite de división, de recusación, los expedientes finalizados, procedimientos anteriores con autos para resolver, autos para sentencia. En cuanto a las audiencias, permite el informe con respecto a audiencias de divorcio, audiencias preliminares, audiencia de producción de pruebas, de juicio oral y público, de conciliación, audiencia disciplinaria para abogados llevadas a cabo, las audiencias suspendidas, los motivos de la suspensión, los pedidos de la suspensión y los problemas de conexión si son telemáticas. En cuanto a los pedidos de suspensión, en el área penal nosotros ponemos que ha sido solicitada por la Fiscalía o por la defensa, ya sea Defensoría Pública, que a veces solicitan porque la superpone con otras audiencias, o por los abogados particulares. Los indicadores relativos a equipos informáticos solicitan la cantidad, los indicadores relativos a insumos también, esto quiere decir ya sean hojas, tintas, sellos, todos los insumos que entrega el Poder Judicial, puede ser bolígrafos, marcadores, reglas, y lo que sea necesario para una secretaría, ahí en ese casillero se debe informar. También en cuanto a sistemas informáticos, si tienen expediente electrónico, si tienen sistema UISOP, si los funcionarios tienen cada uno su usuario en las computadoras que están debidamente asignadas por el Poder Judicial, y si cada uno o cada funcionario contiene o tiene equipo informático. En cuanto a los informes de los que brindan los juzgados de paz, es un informe de producción mensual, que es de total de expedientes ingresados en el casillero de la totalidad, y en donde se desarrolla, deben informar con respecto a expedientes ingresados, ya sea del área civil, de niñez y adolescencia, de violencia doméstica, de violencia contra la mujer, ley 5.776 del año 2016, y también un informe de resoluciones dictadas, ya sea para finiquito, archivamiento de expedientes, caducidad de instancia, homologación de acuerdo, desistimiento de acción, renuncia de instancia, declaración de incompetencia, adjudicación, sucesiones, regulación de honorarios, información sumaria de testigos, y un casillero donde dice solamente otro, y luego más abajo otro casillero donde dice otros, casos que no se encuentran contemplados en los que se citaron precedentemente. Y cierre del procedimiento en violencia doméstica, ley 5.777 del año 2016, archivo, dejar sin efecto la medida de protección. En otras ocasiones nos han brindado herramientas asertivas como son los informes sobre violencia, con respecto a cantidad de denuncias, tipos de violencia, ya sea física, psicológica, sexual, patrimonial y económica, violencia laboral, violencia política, intrafamiliar, obstétrica, mediática, simbólica, institucional, violencia contra la dignidad, por citar algunos de los ítems con respecto a la protección integral de la mujer contra todo tipo de violencia. Estos datos suministrados estadísticos han sido de mucha utilidad para la Secretaría de Género de la Corte Suprema de Justicia y medir, en cierto modo, la aplicación de las convenciones de CEDAW, Belém do Pará, entre otras. También en otras circunscripciones se ha implementado el
de control de producción de funcionarios del ámbito judicial y administrativo. Esto con vistas a luchar contra la mora judicial. También indicadores de gestión de trámites administrativos que son actas de comparendo de conciliación, asesoramiento, capacitación de facilitadores judiciales, actas labradas, evacuación de consultas, entre otros. Y los indicadores de los casos ingresados por aplicación de leyes especiales, ya sean por oficios comisivos, diligenciados, juicios sucesorios de combatientes, juicios de víctimas de la dictadura, juicios de violencia familiar, prestación de alimentos, inscripción para unión de hecho, concubinato, certificado de vía de residencia, autorización para viajar, entre otros. También es importante tener en cuenta el sistema digital de licencias, la expedición de certificado de sueldo, constancia de trabajo, extracto de liquidación de remuneraciones, lo cual se ha reglamentado por la acordada 1686 de junio del año 2022 para los funcionarios en general, para todos que ocupen cargos que requieran de un interino, y se realiza ese trámite en forma electrónica. El seguimiento y control de la remisión de estos informes, al ser enviados a la Dirección de Auditoría Judicial a través de la sección de recopilación estadística, es por el cual ellos saben, se enteran de que hemos enviado o no esos informes. Otro informe que se debe tener en cuenta, y es en forma mensual, y su objetivo principal es el control de la transparencia, de la honestidad y la integridad de los jueces y funcionarios. Es el informe de cobertura de gastos que se presenta en forma mensual. Ello se estableció a través de la acordada 1718 del año 2023 y se hace de manera electrónica. Hay que ingresar a la página del Poder Judicial, en donde dice funcionarios, y desde allí legajos de ingresos, ir desplegando las pequeñas pantallas hasta llegar al enlace que es el sistema de cobertura de gastos. Este sistema tiene el modo de gestionar la cobertura en el caso de que el juez tenga que trasladarse a otro lugar para realizar la gestión que sea necesaria. Así como también el de registrar sin movimiento. Cuando uno no hace absolutamente nada de eso, igual debe informar en forma mensual. Obviamente esto se abre con autenticación de usuario y de contraseña que cada uno posee, y se debe remitir el informe correspondiente en forma mensual dentro de los 10 primeros días. Es decir, hasta este 10 de julio el informe que correspondió a junio. Y obviamente existe también una ventana pequeña en la cual se pueden realizar ese informe por el cálculo de la cobertura. Ahí está establecido los lugares, el kilometraje y el cálculo en guaraníes que debe percibir el magistrado o el actuario o el ujier notificador. Eso debe constar, se pone obviamente la carátula del expediente completa a efectos de que quede y pueda ser, se puede realizar hasta un análisis de trazabilidad. En eso consiste el principio y objetivo de transparencia que nos lleva a presentar este informe que también es obligatorio. Luego están el informe de planillas de autos interlocutorios, que es solo del área penal, de los autos interlocutorios que se dictan como resultado de las distintas audiencias, de revisión de medidas cautelares, de todo tipo de audiencias que tengan que ver con pequeños o trámites que se deban resolver, también se deben remitir, y el informe anual del POI. El POI es el Plan Operativo Institucional que fue adoptado por una resolución del Pleno de Justicia del año 2019, en el cual se diseña un plan operativo de la Corte Suprema de Justicia a ser cumplido durante el año siguiente.
obviamente no solo corresponde a los ministros de la Corte realizar un plan o proyecto de gestión, sino que eso comprende a todo el Poder Judicial, que está conformado por sus jueces, por sus magistrados, ya sea de segunda, de tercera instancia, de primera instancia, todos los jueces de paz y también en el área administrativa. Es decir, el proyecto de Poder Judicial que se quiere para el año. Y para ello nos también precisan de nuestros informes. También la responsabilidad de nosotros como magistrados, y que no es menos importante, es la referente a los mobiliarios y equipos informáticos que nos entregan como jueces, como magistrados. Y esto es importante tener en cuenta, si bien está establecido a través de una ley especial, su administración puede tener, en caso de que nosotros incumplamos con la buena administración, con el buen cuidado de todos los mobiliarios, de los insumos que nos entregan, físicos, ya sean sillas, mesas, máquinas, computadoras, teléfonos, lo que sea, debemos entregar o tener en condiciones, porque inclusive tiene responsabilidades penales su mala administración. Nos entregan del Departamento de Patrimonio inventario de bienes de uso. Cuando se realiza la posesión de cargo, se requiere la autorización de inventario de bienes de la dependencia, ya sea por dar de baja alguno de ellos o por recibir nuevos bienes o insumos o maquinarias, y se debe verificar con el rotulado correspondiente. Y la responsabilidad de conservar esas planillas y entregar hasta el momento de dar de baja los muebles o las máquinas, que sean computadoras, impresoras que estén en desuso, o UPV, tienen que ser dados de baja de acuerdo a lo que está en ese listado de patrimonio. Otra responsabilidad o deber y atribución que tenemos como magistrados es cumplir con todas nuestras obligaciones jurisdiccionales, aplicar las disposiciones legales, ya sea de la Constitución, de los tratados, de los códigos de fondo y de forma, y también velar por la buena gestión, ayudados con las acordadas y resoluciones emanadas de la Corte Suprema de Justicia, y principalmente un trato equitativo. Estas son herramientas que debemos utilizar porque contienen recomendaciones para nuestra buena gestión, para nuestra buena imagen. Me refiero al trato a miembros de los pueblos originarios, a las personas con capacidades especiales, de la tercera edad, de la niñez y adolescencia, mujeres víctimas de hechos punibles, o por ejemplo ordenar la inscripción de una sentencia condenatoria una vez firme y ejecutoria en el Registro Nacional de Agresores Sexuales de Niños y Adolescentes, o así como también el Registro de los Deudores Morosos, REDAM, creado por la Ley 415 del año 2017, o cuando aplicamos alguna sanción disciplinaria a los abogados, no olvidar de consignar que se debe, una vez firme y ejecutoria esa resolución, remitir los antecedentes a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, a efectos de que puedan tener conocimiento y anotar en su legajo si así correspondiere y hasta haya sido la sanción que se ha tomado. Asimismo, debemos tener en cuenta un mecanismo de actuación para casos de violencia laboral en el Poder Judicial. Esto está previsto por acordada 1669 del año 2022, del 5 de octubre, que establece las directrices orientadoras para una actuación práctica, atención, prevención de hechos o situaciones de violencia laboral en los espacios del Poder Judicial. Esto puede comprender hechos de violencia laboral, ya sea desde la persona que es el superior administrativo con respecto a los funcionarios o de los funcionarios inferiores con respecto a sus superiores, o con respecto a funcionarios del mismo rango,
ya sea que hayan sido realizadas dentro del Poder Judicial, dentro del horario laboral, fuera del Poder Judicial, fuera del recinto del Poder Judicial, siempre y cuando se refieran a situaciones que se den con referencia a su labor jurisdiccional para los funcionarios o magistrados que son objeto de este tipo de violencias. Acá pongo en pantalla una guía que es muy importante su utilización, una guía para garantizar el acceso a la justicia de todas las personas sin distinción en el Paraguay. También el protocolo de actuación para una justicia intercultural es una herramienta muy importante cuando tenemos personas de pueblos originarios como personas que acudan a la justicia y podamos preservar sus derechos y también, por qué no decir, sus garantías en un buen trato, en una buena actuación del Poder Judicial, cuya imagen principal somos nosotros. Asimismo, el protocolo de buen trato a las personas con discapacidad. Y recurro ahora a lo que es la audiencia por medios telemáticos, establecida por la Ley 6.495 del año 2019, que es una ley especial que prevé la realización de audiencias por medios telemáticos, que ha sido una herramienta que durante la pandemia ha sido muy útil y, por otro lado, su motivación principal fue los motivos de seguridad en el traslado de personas privadas de libertad, cuyo traslado implicaba, valga la redundancia, peligro para la ciudadanía. Asimismo, vino esa situación para quedarse y nos ayuda a que podamos tomar audiencias para personas que están privadas de su libertad, que no pueden salir, personas enfermas que no pueden acudir al Poder Judicial. En muchos de los casos, víctimas cuyos testimonios son válidos a la hora de dictar una resolución para dar lo que pidió esa persona como víctima, pero no puede comparecer al final por haber pasado cierto tiempo y no trasladarse por motivos de salud. Inclusive es válida para personas que trabajan con jueces, pero que van a cumplir funciones por un día a otro lugar distante, como ser los psicólogos, los asistentes sociales, que no pueden comparecer en los primeros días de la audiencia y lo pueden hacer luego por medios telemáticos. Es válido, se realiza con la remisión de la cédula de identidad de la persona a quien se debe tomar esa audiencia. Es una herramienta muy, muy válida que vino para quedarse. Además, tenemos, como estuvimos hablando ahora solo de los deberes, de las obligaciones, también hay un tiempo que está establecido por la Corte Suprema de Justicia, que es obviamente nuestro derecho, pero muchas veces desconocemos. Tenemos por asumido que nuestras vacaciones y nuestras licencias son nuestro derecho, sí. Es así, tal cual, no estoy descubriendo nada nuevo, pero sí hay una acordada que la reglamenta, que es la 2014, de 2014 la acordada 904, que es un reglamento interno que prevé las licencias otorgadas a los magistrados judiciales. En este caso, están previstas licencias, en primer lugar, si uno va a pedir alguna licencia por algún motivo particular, esta debe presentarse con 5 días hábiles de anticipación y obviamente ofrecer por escrito, esa es la presentación en tiempo y forma, a eso me refiero, y que ya venga firmada esa solicitud con el juez que va a interinar el caso, que es el acuerdo que presta la persona que va a interinar en ese caso. Asimismo, para las ausencias que serían en forma ininterrumpida por un plazo mayor, se debe presentar con 30 días de anticipación. 5 días hábiles cuando no se va a salir por más de un mes. Esa es la referencia que se debe hacer. Los permisos por motivos particulares no pueden exceder por 20 días durante el año. Los permisos por enfermedad con goce de sueldo hasta 30 días. Las licencias especiales, ya sean descanso por maternidad, 42 días antes. Obviamente, todo esto requiere de un certificado médico en el cual tenga la recomendación de que se debe
descansar o reposar esos 42 días antes de la maternidad. Licencia preparto por 42 días, en el cual sí la requisitoria es más fina, digamos, en el sentido de que se debe acreditar cuál es el motivo por el cual se solicita esa licencia antes de que nazca la criatura. El periodo de lactancia, también la licencia posparto también está prevista. El periodo de lactancia con 2 descansos extraordinarios por día de media hora cada uno. Y también existe licencia especial en casos de adopción con goce de sueldo por un plazo no menor de 6 semanas como mínimo y de 30 como máximo. Así también la licencia por matrimonio de 3 días hábiles posteriores al evento. Obviamente para ello hay que presentar el certificado del matrimonio correspondiente. La licencia por duelo que prevé que es por 3 días posteriores al fallecimiento, ya sea de los padres, del cónyuge, de los abuelos, de los hijos y de los hermanos, se debe presentar el certificado de defunción a dicho efecto. Licencia por razones de estudios, sí, también se prevé con y sin goce de sueldo por otorgamiento de becas de carácter científico o realización de cursos de especialización o autorización realizados por relativos a la función jurisdiccional que uno desempeña, no cualquier beca, cualquier curso, y para ello sí se requiere la antigüedad de designación del magistrado de 1 año obligatoriamente. Antes no se puede conceder esta licencia. Las licencias de sin goce de sueldo no pueden exceder de 6 meses y el comisionamiento para los magistrados a otras instituciones no se puede otorgar conforme a nuestro ordenamiento constitucional vigente y a la función que desempeña. O sea, no se puede comisionar a un magistrado a otra institución. A esto vamos sumando los principios éticos en los cuales debemos desarrollar nuestra función y nuestra gestión con compromiso, con calidad, con eficiencia, con integridad. Siempre se nos requiere eso. A veces quizás no sepamos ni cómo hacerlo, pero debemos hacer. Debemos ser magistrados también independientes, autónomos, y nuestra asociación procura por ello, para que seamos independientes y autónomos, capacitándonos. Esa es un crédito que solo el magistrado que lo hace, lo vive, lo tiene. Eso no se puede prestar. También la transparencia en nuestras actuaciones y la rendición de cuentas. No temer a ella. Sabemos que somos las personas que estamos siendo más observados, por bien o por mal. A muchas personas no les gustan las decisiones que tomamos y por ellos nos escudriñan. Entonces, por ello y por muchas cosas debemos tener una actitud íntegra, transparente y de rendición de cuentas en lo posible. En cuanto a los ejes transversales que debe guiar nuestra gestión, la accesibilidad. Debemos ser accesibles no solo con los servidores de justicia, sino con nuestros funcionarios, en impartir nuestros conocimientos, nuestras experiencias, compartir con ellos. Siempre velar por la igualdad del acceso a la justicia, de la que tanto se habla. Las personas vulnerables, esa franja de niños, de adultos mayores, de personas con capacidades diferentes, y una mención especial a los pueblos originarios. También cuidar nuestra protección para las mujeres y los niños, cumplir con la Convención de la Endopará, la Convención Internacional de Eliminación de Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, y ponemos en práctica así la igualdad, la equidad, y cumplimos con lo que se denomina hoy género. Asimismo, en cuanto a la difusión y comunicación, debemos acostumbrarnos a poder transmitir nuestras resoluciones en lo posible dentro del marco de la prudencia, cuidándonos de estar con nuestras declaraciones o explicaciones de derechos de los justiciables de ninguna de las partes, y menos aquellas que por razones sensibles merezcan
mayor protección. Esta característica comunicacional es la de nuestros tiempos y un poco nos debemos a ellos. En hacer saber nuestras actividades o en que se sepa, sin que esto pueda implicar o ser pernicioso para nosotros como magistrados. Y actualizarnos, modernizarnos en cuanto al uso de herramientas de comunicación, de modernidad, y no resistirnos a ello. Y ojalá estos pasos que se han dado con la implementación del expediente electrónico, sea desde los juzgados de paz hasta la Corte Suprema de Justicia, porque quizá esa sea una forma en que podamos combatir con la morosidad judicial y también, por qué no decirlo, con la transparencia. Muchas gracias. Estoy abierta a preguntas que deseen formular. Doctora Luz Martínez, entre los mensajes, por lo menos de lo que es el grupal, no tenemos preguntas. Si alguno de los compañeros Yo quiero hacer una preguntas, consulta a la doctora. adelante, A veces doctora hay que Liz. romper un poco el hielo, ¿verdad? Entre que conversamos. En tu experiencia, doctora, ¿cuáles son los errores que cometemos cuando comenzamos en la magistratura, especialmente? ¿Qué has visto que de repente, yo sé que hay aquí, veo colegas que están iniciando, que son relativamente nuevos, incluso a veces ya con cierta experiencia, a veces caemos en algunos errores quizás involuntarios totalmente o por desconocimiento? ¿Qué recomendaciones puede hacer, más allá de todo lo que ya has mencionado, de repente, que atender mucho, tal vez el trato, tal vez los informes, o alguna de esas circunstancias que puedas recomendarle aquí a los colegas? En primer lugar, cumplir con nuestra obligación, asistir a nuestros despachos, ahora, para que nosotros podamos luego exigir a los funcionarios, porque uno entra a un mundo extraño, a una secretaría, a un juzgado que en la generalidad de los casos ya está formado, ya tiene sus funcionarios, que tiene su forma de hacer las cosas, que quizás también, pero nosotros debemos tomar las precauciones por nosotros mismos y revisar los expedientes, pedir informes de ellos privados solo para el juez, para su manejo, de cuántos expedientes hay, cuántas audiencias están pendientes, qué expedientes están en Cámara de Apelaciones, en Corte, si es un juzgado que trabaja con evidencias, dónde están las evidencias, si están debidamente guardadas, si hay, por ejemplo, expedientes o cuestiones que van a anotarse en registros públicos, en emisión de grabar y de vender bienes. Cuando vencen los 5 años, el expediente sigue en el juzgado o en la secretaría para volver a remitir esos aspectos de que no caduque esa medida cautelar. Si hay expedientes, obviamente, en estado de resolución, eso cuanto antes, saber cuántos expedientes son y contabilizar. Contabilizar los expedientes para saber cuántos expedientes uno recibió y cuántos va ingresando con su nueva actuación, digamos. Revisar los libros si están en buenas condiciones, cómo están guardados esos expedientes, poner al tanto. Hoy tenemos medios, podemos tomar fotografías y relevar de las condiciones en que hemos encontrado esos juzgados y cómo están guardados esos expedientes. Ya vimos, fuimos testigos de las publicaciones de cómo estaban los expedientes en ciertos lugares que no son adecuados, pero obviamente no hay también un lugar para guardar todos esos expedientes, no hay infraestructura adecuada. Entonces eso hay que hacer saber, que no nos tome por sorpresa, que hagamos saber, que tengamos una nota remitida ya con respecto a lo que encontramos en secretaría, a lo pendiente, a lo que se puede mejorar y conversar con los funcionarios. También debemos saber qué funcionarios están asignados a nuestro juzgado y quiénes están prestando servicios efectivamente en ese lugar. Porque hay juzgados en los cuales figuran o hay una cierta cantidad en la planilla, pero no están prestando servicios. Cuestiones como esas y saber que uno no va a retirarse muchas veces en el horario deseado, que se va a quedar fuera de hora,
que no hay paga de horarios extras para los jueces, salvo aquellos que están interinando por resolución de la Corte ante un juzgado o tribunal de apelación. Eso tenemos que saber. No nos tiene que sorprender eso. Gracias, doctora. ¿Hay algo, Darío? Creo que alguien consultó. Sí, tengo una pregunta para la doctora Luz Martínez. Buenas tardes, dice la doctora Ali Rojas. Sobre la declaración jurada, la necesidad de actualizarles. La declaración jurada, así como dice la Constitución, doctora Ali Rojas Jovita, se debe hacer cuando a los 15 días luego de ser designado y cuando cesa la función o uno asciende. Y también ahí ya se hace la correspondencia de los bienes, de la declaración de los bienes. Mientras no hay necesidad de actualizar. Gracias, doctora Luz. Muy importante todas las indicaciones, ¿verdad? Porque muchas veces hay cosas que tenemos en las acordadas y en los textos, y hay cosas, digamos, que se van construyendo sobre la marcha, y también, como dijo mismo la doctora, cuestiones que uno tiene que cuidar en el ejercicio de la magistratura, ¿verdad? Solemos tener este tipo de situaciones, sobre todo porque hay siempre información un poco, digamos, confusa sobre el tema de la declaración jurada de bienes. También otro tema que me parece muy relevante y que quiero aprovechar este espacio para volver a repetir, un tema que se tocó así, digamos, de paso en la plenaria anterior entre los ministros, digamos, como un comentario, y que incluso el ministro Martínez Simón sugirió que se haga un circular sobre el tema que siempre ocurre, o en muchos lugares ocurre, ¿verdad? Cuando se presenta en un juzgado o en una secretaría un escrito, obviamente el juez normalmente no tiene conocimiento de todo lo que se presenta en mostrador, digamos. Y ahora tenemos muchos expedientes ya son, digamos, electrónicos, pero cuando hay presentaciones por escrito en el que el actuario, ¿verdad?, por A o B motivo, cree que no es la competencia de ese juez, y entonces no le recibe a la persona que presenta y le dice de que no le va a recibir porque no le corresponde a ese juzgado, porque el expediente no está, o porque por cualquier otro motivo. Es importante siempre recalcarle tanto al actuario como al oficial de justicia de que todo lo que se presenta, por lo menos es un criterio que yo acompaño también, ¿verdad? No sé si todos los colegas, de que todo lo que se presenta por escrito se tiene que recibir, y que sea el magistrado el que después, digamos, providencie, le dé respuesta al pedido, y si no es la vía procesal adecuada o no es ahí donde se tiene que resolver la cuestión, sea el magistrado el que por providencia resuelva en una línea, en media línea, ese pedido. Porque muchas veces las personas no se van directamente con el abogado, ¿verdad? O lleva un escrito ya patrocinado por un abogado, y el actuario le dice: no te voy a recibir porque el expediente no está, o no es en este juzgado, o no, acá está el nombre de otro juez u otra jueza, y resulta que ahora la jueza está con permiso y otra la que está, y tiene que ser a nombre de esa persona. O sea, doy nomás ejemplos, ¿verdad? Pero podrían ser miles de razones y no le recibe, y eso no consta en ningún documento, es de manera oral, pero queda en el comentario de la gente después, ¿verdad?, de que en tal o cual juzgado no se reciben los pedidos. Es una cuestión un poco así, al margen, ¿verdad?, que quería traer a colación. Gracias. Sí, muy importante la acotación, doctora Jovita Rojas, porque
cuando me presentan ese tipo de escritos, el actuario no sabe, no sabe qué va a hacer o no sabe cómo va a recibir o el expediente no está en ese juzgado, en ese tribunal. Lo primero que hay que pensar es que recibirle nada. No, eso nomás no lo reciba. Pero ¿qué voy a hacer yo en ese caso? ¿A qué voy a faltar? Es lo que hay que pensar. A ese principio de acceso a la justicia. Alguien recurre a través de un escrito por X motivo o por lo que fuere, yo le tengo que dar una respuesta como servidor de justicia. Entonces, creo que la obligación es recibir el escrito o negarse a recibirlo por un fundamento debido para que la persona sepa dónde va a recurrir, cómo va a recurrir, qué va a hacer. Porque guardar el escrito no corresponde, no está bien. Nosotros tenemos que dar la respuesta necesaria y suficiente sin que sea cualquiera para que el acceso a la justicia de esa persona no sea denegado. Doctora Luz, si me permitís, quería dar un ejemplo justo de lo que comentó la doctora Ali. Hubo un caso de incumplimiento del deber legal alimentario, juicio oral, final, empieza el juicio y resultado sobreseimiento definitivo. La víctima quiso presentar una apelación contra la resolución y la actuaria no le recibe el escrito. Vaya a hacer lo que quiera con su escrito. Fue muy desagradable lo que le dijo la actuaria, lastimosamente. Acto seguido, la jueza presidenta de esa causa fue la que tuvo un sumario. A la que le denunció fue a la jueza. Es más, hay una posibilidad de presentar un recurso por parte de la víctima en esos casos, pero por desconocimiento o por no sé qué, ¿verdad?, de la actuaria, la jueza nuevamente es la sumariada. Evidentemente es evitarnos dolor de cabeza y tenemos que conversar también, seguir practicando la conversación y la enseñanza con los actuarios y funcionarios. Yo creo que sí, que esa es una buena política. A mí me funciona bastante bien porque trabajo, converso con ella. Si tengo alguna actualización o si surge alguna cuestión, yo les pongo al tanto a las dos actuarias y les digo, mira que esto pasó y no es la solución correcta, atender que esto no ocurra. Y compartir con ellos acordadas, textos de leyes que nos dieran, recomendaciones que primero comparto con ellos para que sepan hacer su tarea y su función y que nuestro juzgado siempre esté funcionando bien. Y con respecto a los informes, generalmente se prepara antes. Esa es la parte que no da gusto hacer, pero ellos ya se acostumbraron a que dé gusto y entonces hacen antes. Van juntando los datos y cuando llega el tiempo se pule ese informe, se revisan y ya se remiten. Hasta hay que estar buscando de vuelta. Pero claro, nuestro juzgado no hay mucho que implique el informe en cuanto a la cantidad. Tenemos una cantidad relativa que siempre se maneja dentro de ese marco, salvo la de incidentes. Pero les comparto esta experiencia porque a mí me sirve muy bien. Sí, lo que yo quería aportar también de lo que estaban diciendo y para ir concluyendo ya, es que no tenemos que olvidar, entiendo yo, que lo que hacemos es un servicio de justicia y que hay muchas cuestiones que podemos resolver antes de que algo explote y salga del juzgado. Y lo digo en ese sentido, lo que dicen de esas presentaciones, de repente alguien que viene, no se le está dando respuesta, tratar de gestionar eso de modo a que ver, encaminar, tal vez hacer un poquito más en ese sentido, porque muchas veces se ve que al no encontrar una respuesta, no en el sentido que uno le dé cualquier cosa, ni que haga una cuestión que no corresponde o que tramitar lo que no le compete, sino que tal vez simplemente guiar un poco, apaga un poco el incendio y en cambio cerrar la puerta, decir acá no es mi problema, no responder es lo que hace de que haya, para afuera se den ciertas quejas que realmente podemos evitar. Y eso también va mucho por una conversación con nuestros funcionarios, con los actuarios, con la gente que está en atención ahí al público, de modo que sí haya esa comunicación, uno esté enterado de lo que ocurre,
pero especialmente evitar esos conflictos innecesarios, ¿verdad? Totalmente innecesarios. Bueno, entonces, antes de concluir, de sacar nuestra foto grupal, quería recordarles, primeramente comenzar agradeciéndole a la doctora María Luz por su tiempo. Siempre es importante volver a reiterar lo que es la gestión de despacho, que es lo básico de nuestra función. Desde ahí deberíamos partir. Es más, siempre solemos decir que debiera ser un curso obligatorio, mínimamente cuando uno ingresa, un curso obligatorio, porque nosotros vamos y aterrizamos en los juzgados, a veces sin ninguna experiencia del manejo, que todo lo demás nos enseñan, vamos a encontrar los libros, pero esto nosotros no vamos a encontrar. Entonces, esa falencia que se da en el sistema, la AJP lo cubre con este curso, así que te agradecemos, doctora, agradecemos, doctor Darío. Invitarles a todos a la próxima actividad de la AJP, va a ser una actividad presencial, va a ser el 24 de julio, en el Salón Serafina Dávalos. Vamos a contar con la presencia del ministro de la Justicia Electoral, Jorge Bogarín González. Va a ser muy importante porque pocas veces tratamos la cuestión electoral. Los invitados especialmente van a ser principalmente el ámbito electoral, pero como complementa todo nuestro sistema, están todos invitados a la actividad y le vamos a esperar. Sí, okay. Muchísimas gracias por todo. Un gusto verlos a los que encendieron sus cámaras y que son rostros conocidos para mí.